Hola jóvenes, en este video, como lo prometido es deuda, vamos a ver un poquito más del análisis de Marx sobre el valor. Este va a ser el último video de Marx y después vamos a dedicarnos a analizar la visión subjetiva del valor. Ya con eso me refiero a la teoría, por ejemplo, la visión de Bentham, de este economista clásico que habla del papel, digamos, del hedonismo como la fuente, digamos, de la acción humana, y también pasaríamos a analizar a la corriente marginalista, principalmente con lo que respecta al análisis del principio marginal a través de autores como Karl Menger o Gibbons, y finalmente para analizar a Marshall y a Balras. Entonces, bueno, en este video lo que vamos a analizar, y creo que ya lo habíamos visto de alguna forma, creo que lo mencioné en clase, eh, que para Marx el valor es una determinación social. Sí, bueno, en el video que vimos con Smith y Ricardo, habíamos visto que ellos estaban buscando, digamos, la fuente de la ganancia en el mercado. Para Marx no es así, y principalmente porque él rompe con la idea de los clásicos de que el salario es igual al trabajo, ¿no? Entonces, esta igualdad para Marx es falsa. Entonces, Marx dice que esto es falso, que el salario no es igual al trabajo. Y bueno, los economistas clásicos estaban asumiendo que los trabajadores en este proceso de negociación, porque al final, cuando el trabajador no tiene más que su fuerza de trabajo para poder subsistir en la vida, ¿no? Tiene que vender su fuerza de trabajo al capitalista o a quien tiene la fábrica o quien tiene el taller para que a cambio de su trabajo le paguen un salario. Entonces, se asume que esta negociación en términos generales es justa. Y entonces el contrato de trabajo en el cual determinan, en el cual el trabajador asienta que está de acuerdo con el salario, pues se asume que eso es justo, lo cual es falso. Eh, mm, ¿Por qué? Porque el trabajador es la parte más endeble de la relación contractual, y fundamentalmente porque el trabajador tiene una necesidad, ¿sí? Entonces el trabajador está negociando, el trabajador negocia un salario con necesidad, o sea, o porque tiene necesidad, porque tiene necesidad, ¿sí? Entonces, por el simple hecho de necesitar trabajar para sobrevivir, el trabajador es la parte más endeble de la relación. Pero vamos aquí, al final se firma un contrato en donde el trabajador va a intercambiar cierta actividad por una cierta remuneración, y entonces en ese sentido, desde un punto de vista jurídico, pues el contrato sería justo. Sin embargo, no quiere decir que el intercambio sea un intercambio de equivalentes, ¿sí? Entonces, eh, a ver, entonces una de las cosas fundamentales es que el trabajador, el trabajo en general, el trabajo aparece en el sistema capitalista de producción como una mercancía. Y bueno, que como mercancía tiene tanto valor como valor de uso, ¿no? Entonces, el valor fundamentalmente es el salario, ¿sí? Y su valor de uso
y aquí vamos a discutir, es su capacidad para valorizar al capital. ¿Sí? Entonces aquí, bueno, es una mercancía, tiene tanto valor porque se le paga un salario que si lo viéramos en términos, digamos, de bienes, pues el salario es un conjunto de bienes que son los necesarios para la subsistencia, ya lo habíamos dicho, del trabajador. Entonces es un conjunto de bienes o representa el poder de compra, ajá, poder de compra de un conjunto de bienes, aquí lo voy a poner, de un conjunto para la reproducción de la fuerza de trabajo. De la fuerza de trabajo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que representa el salario, pero no representa todo el trabajo que se realiza dentro de la jornada laboral. Y ese hecho de que no represente todo lo que en potencia está generando es lo que hace que el trabajador pueda valorizar el capital y que ese sea el valor de uso. Entonces, el empresario o el capitalista, ¿qué es lo que busca del trabajador? ¿Qué es lo que quiere del trabajador? Su capacidad para valorizar el capital. ¿Y qué se entiende por valorización de capital? Bueno, entonces, la idea es la siguiente. El capitalista tiene un capital, ¿sí? Bueno, a ver, empecemos. Tiene dinero, y este dinero, dice Marx, se puede transformar en capital si se destina a la compra de mercancías, pero estas mercancías tienen que ser bienes de capital y fuerza de trabajo. Entonces, el capitalista que puede tener un capital dinerario va a transformar ese capital dinerario en capital productivo si con ese dinero adquiere unas mercancías que van a ser bienes de capital y fuerza de trabajo, ¿sí? Entonces, con esos bienes de capital y fuerzas de trabajo, compra obviamente la maquinaria y paga el trabajo necesario para realizar un proceso de producción, ¿sí? En este proceso de producción, ¿qué pasa? Bueno, se va a producir una cierta mercancía para la venta, ¿no? Y esa mercancía va a traer la combinación de qué? De bienes de capital, del valor de los bienes de capital y también del trabajo nuevo generado en el proceso productivo. Sabemos que en la jornada laboral el valor que se genera es menor que el salario que se paga, ¿no? Entonces, si estamos suponiendo una tasa de explotación, el trabajo a través de qué, de ese valor que genera a través de transformar las materias primas y usar el capital de manera, digamos, otra vez productiva para realizar esa transformación de las materias primas en una mercancía totalmente distinta. En ese proceso la fuerza de trabajo conserva e incrementa el valor del capital. Y eso se definiría como valorización del capital. Ok, entonces, ¿qué es lo importante aquí? Que al capitalista lo que le interesa del trabajador es su capacidad para conservar el valor de sus bienes de capital e incrementar su capital, ¿sí? Entonces, en la fórmula de Marx, el capitalista inicia con dinero, ¿sí? Eso lo transforma en mercancías, ya sabemos, bienes de capital y fuerza de trabajo, las mete en un proceso de producción y después en ese proceso de producción salen otras mercancías que ya no son las de inicio con un valor incrementado. ¿Por qué? Por el valor que genera la fuerza de trabajo,
¿sí? Que no solamente permite la transferencia de valor de la maquinaria, los equipos y las herramientas y los insumos de la producción, no solamente permite hacer esa transferencia, sino también incrementa el valor a través de del trabajo en pago. Entonces esa mercancía va a tener un valor incrementado. Por lo tanto, cuando se venda, va a llevar a generar un dinero, un capital dinerario incrementado. ¿Sí? Entonces, esta es la idea de Marx cuando habla de la valorización del capital. Y es muy interesante, ¿por qué? Porque al final de cuentas, la ganancia o el beneficio, la ganancia del capitalista se genera dentro del proceso de producción. Entonces, a diferencia de Smith y Ricardo, que estaban esperando que la ganancia incrementara porque el precio de mercado fuera superior al precio natural, no, en el análisis de Marx, la ganancia ya se produce dentro de la producción, ¿sí? Valga la redundancia, se produce dentro del sistema, del proceso productivo. Y lo único que pasa es que cuando se vende la mercancía es que se libera el plusvalor. ¿Sí? Entonces en el mercado lo que pasa, en el proceso de circulación, lo que le permite al capitalista es liberar ese trabajo excedente, ese trabajo impago a través del dinero. Y con el dinero obtiene que ese valor incrementado que se apropia del trabajo impago. Entonces, esas son las cosas interesantes. Entonces, vamos a ver. Aquí hemos revisado conceptos que no son sencillos, pero bueno, el interés es que más o menos entiendan esta cuestión en la teoría de Marx. Entonces, volvemos al análisis de Marx. Él habla de que la mercancía, sus componentes de valor son el capital constante más el capital variable más el plusvalor. ¿Sí? Entonces, el capital constante, pues piénsenlo como maquinaria, herramienta, los insumos. Aquí podríamos dividir al capital constante, el capital constante fijo y capital constante circulante. El capital constante fijo es el que va a durar mucho tiempo en ese proceso de producción y el capital constante circulante va a ser el que se va a consumir en el momento de la producción, como los insumos, el gas, la luz, ese tipo de cosas, y el capital fijo va a durar va a mantenerse cierto tiempo durante el proceso de producción, que en este caso son las maquinarias, las herramientas, ¿no? Vuelvo a explicar aquí, V es el salario que se paga al obrero y P es la tasa de plusvalor, ¿ok? Entonces, la idea general es, yo entro, compro mercancías para la producción que están en C. Este es el capital del capitalista. Y esto de acá es producto del trabajo nuevo. Entonces, ¿qué representa este C? Pues puede ser la fábrica, las herramientas, ¿no? Pero en esa fábrica y las herramientas, para realizar el proceso de producción se necesita trabajo, se necesitan trabajadores. Entonces, el capitalista contrata a los trabajadores para que produzcan cierta mercancía, esta mercancía. Y los trabajadores que hacen transforman a través de la maquinaria y el equipo los insumos que ya ha comprado previamente el capitalista para producir la mercancía. Y lo interesante es que en ese proceso de producción, ¿sí? En esa jornada laboral, el trabajo nuevo aporta, fíjense, no solamente el trabajo impago, sino también el salario. Marx es explícito en decir que el trabajador se paga su propio salario. En esa jornada laboral en donde él está produciendo durante 8 horas, ¿no? En ese ejemplito que
siempre les pongo de la jornada laboral de 8 horas, y en donde el trabajador empieza en esas 8 horas y que por ejemplo en la mitad, en las 4 horas, con la producción que ha realizado, ya se paga su salario, el tiempo de trabajo necesario, y lo demás es tiempo de trabajo excedente. ¿Sí? Pero la cuestión es que incluso Marx va más allá y dice, por ejemplo, que el trabajador financia al capitalista. Y realmente es así. Cuando ustedes van a trabajar a algún lugar, no les pagan luego cuando llegan. Si ya están trabajando en un determinado establecimiento, ya sea tienda, ya sea cualquier tipo de cosas, ustedes empiezan a trabajar en el día 1 y a ustedes les pagan hasta el día 15. ¿Sí? Entonces, ustedes están financiando, ¿sí?, al capitalista. ¿Por qué? Porque si les pagaran por su trabajo, inicialmente les tendrían que estar pagando desde inicio y no se les paga hasta la quincena, ¿no? O a la semana, o dependiendo cómo sea el tipo de pago, pero generalmente es la quincena. Entonces, toda esa quincena ustedes están financiando y ustedes están trabajando, ¿sí?, sin que les paguen hasta el final. Entonces, eh, esa es la cosa que dice Marx. O sea, el trabajador no solamente le genera un trabajo excedente al capitalista, sino que también se genera su propio salario. Entonces son cosas interesantes porque el trabajador es la fuente del valor y como decía Ricardo, como decía Smith, es la medida de cualquier mercancía, ¿no? El valor es la fuente real del valor. El trabajo es la fuente real del valor. Pero Marx es más específico y llega al análisis de la ganancia, ¿no? De la ganancia, y aquí es evidente que la ganancia se genera dentro de ese proceso de producción. Y en ese sentido no tiene nada que ver con las ideas clásicas, ¿no? Por dos cuestiones. Primero, la ganancia está dentro y segundo, el salario no representa todo el trabajo que se genera dentro de la producción. Ok, bueno, entonces, una de las cuestiones que hace falta es, en términos de Marx es muy preciso para hablar del valor de la mercancía. Entonces, nosotros estamos suponiendo que la mercancía, igual, tiene C más V más P. ¿Sí? Pero entonces el valor de la mercancía va a ser el tiempo de trabajo que contenga la mercancía. Pero incluso Marx va más allá y dice que el valor de una determinada mercancía depende, el valor de una mercancía depende del tiempo de trabajo necesario para la producción de una mercancía específica. Tiempo de trabajo, aquí me equivoqué, socialmente necesario para la producción de esa mercancía o de la mercancía particular. Entonces, el valor de la mercancía, fíjense aquí, como yo les expliqué, creo que en la clase, el valor de la mercancía está determinado socialmente y eso es lo importante de Marx. Para Marx, el valor es una determinación social que depende de las condiciones técnicas medias y del desarrollo de las fuerzas productivas en general. ¿Qué es el desarrollo de las fuerzas productivas? Pues el desarrollo de la técnica, de la propia naturaleza, la característica de la tierra, la fertilidad de la tierra, muchas cosas ahí que tienen que ver
con ese desarrollo, el conocimiento que ha desarrollado el trabajador, todo eso son el desarrollo de las fuerzas productivas. Entonces, ese valor de la mercancía depende del tiempo de trabajo socialmente necesario para la producción de una mercancía particular. Y era cuando veíamos los ejemplos de, por ejemplo, de una mesa. Nosotros podríamos producir, o sea, yo podría producir una mesa, pero tal vez una mesa de ciertas calidades o cualidades la podría producir tal vez en un día. Pero alguien, alguien especializado, un carpintero o ebanista, podría producir esa mesa tal vez en la mitad del día, mucho mejor hecha y de mayor calidad. ¿Sí? Entonces, el tiempo de trabajo dependería de una cuestión en términos sociales, de la producción, la técnica en términos medios. Entonces, eh, no es el tiempo, no es mi tiempo de trabajo lo que va a determinar el valor de la mercancía, sino va a ser lo que se necesita en términos sociales para producir una mesa, lo que se necesita en términos sociales para producir unos tenis, lo que se necesita en términos sociales para producir un coche. Eso determinaría en términos medios el valor de las mercancías, ¿no? Y entonces, es lógico que en el mercado vamos a encontrar mercancías eh, realizadas con técnicas inferiores y superiores. Entonces, la tecnología va a ser importante. Es importante en la determinación del valor. ¿Sí? En general, lo que hemos dicho, el aumento de la tecnología, si lo quieren ver, lo que va a producir es, en general, un aumento de la productividad. Un aumento de la productividad también lo que puede producir es un aumento de la calidad de los productos. Entonces, si se dan también las dos cosas, lo que va a pasar es que las mercancías, a medida que aumenta la productividad, el valor de las mercancías de manera individual se caiga. Entonces el valor disminuye a medida que aumenta la productividad. Y en general podemos tener bienes y servicios de distintas calidades, pero si aumenta la productividad de la técnica la técnica o la forma de producir ciertos bienes, entonces va a aumentar la producción de esos bienes y por lo tanto va a abaratar el valor. ¿Por qué? Porque a medida que aumenta la productividad, disminuye el tiempo de trabajo que requiere los bienes particulares para ser producidos. Entonces, estas ideas son fundamentales en el análisis de Marx. Entonces, la cuestión fundamental es que lo que va a determinar el valor de las mercancías es la técnica o la tecnología en condiciones medias, ¿no? Entonces, habrá empresas que produzcan, por ejemplo, ¿qué mercancía? Un plato con distintas técnicas. ¿Sí? Una técnica que la vamos a llamar teta 1 y que va a ser menos avanzada que teta 2 y otra técnica menos avanzada que teta 3. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, en general, que la técnica más avanzada va a permitir producir más mercancías. Más mercancías, vamos a suponer que las mercancías son iguales, pero la diferencia es la técnica. Y por ejemplo, podríamos estar pensando que el plato una persona lo hace con el martillo, el segundo usa una sierra de mesa y puede utilizar herramientas eléctricas y el tercero lo hace con máquinas
que ya hacen el plato casi terminado. Entonces, el capitalista que utilice la última tecnología, Teta 3, va a producir mucho más, ¿sí? Con los mismos trabajadores si lo quieren ver. Y el Teta 1, los que tengan con Teta 1 van a producir menos platos con los mismos trabajadores. Entonces la idea general es que la tecnología, los que están en la, digamos, en el Teta 2, van a producir el plato en condiciones técnicas medias. Pero en general, el que puede producir más en el mismo tiempo es el capitalista 3. Y por lo tanto, el capitalista 3 puede determinar el precio de la mercancía más bajo. Entonces imagínense que el tiempo de trabajo de uno hace que el precio del plato sea de 10, ¿no? Que son los mismos platos. Acá que el precio del plato sea de 5 y que acá sea de 2. Entonces, obviamente en el mercado habrá estos distintos precios y el promedio de ellos sería, digamos, el valor en términos sociales de la mercancía. Determinado por qué? Por la técnica de producción que se utiliza. Y en términos generales, ese promedio, por ejemplo, ese promedio, lo hacemos ahí, son 10, 15, 17 entre 3. 17 entre 3 sería igual a 5.6, casi 6. Entonces, este sería el precio medio determinado. ¿Por qué? Por una tecnología media. Entonces, este precio dictaría que las empresas que producen con la tecnología más avanzada podrían obtener una ganancia excedente, que de por sí al precio de 2 ya están obteniendo una ganancia. ¿Por qué? Porque con estas tecnologías pagan salario y el trabajador trabaja cierto tiempo que no se le paga. Entonces ya por el hecho de producir a 2 ya tiene una ganancia. Pero si la lleva al mercado, puede incluso, como son iguales, venderla a 5.6. Entonces estaría teniendo una ganancia extraordinaria, ¿sí? Y los que están en 10, lo que estarían haciendo es transferir el valor hacia los de 2. ¿Por qué? Porque el que produce a 10 no va a poder vender su plato en el mercado. Tendría que venderlo, pues no sé, tal vez a 6, tal vez vendería un plato a 8, pero no podría vender, colocar toda su producción en el mercado cuando hay otros competidores que la venden a 5 o a 2. Entonces, en este proceso de competencia capitalista, la tecnología es fundamental para hacer que los capitalistas con mayor tecnología tengan una ventaja diferencial con respecto a los otros, ¿sí? Entonces, cuestión fundamental aquí es que el valor está determinado socialmente, ¿sí? Por el tiempo de trabajo socialmente necesario. Entonces, ¿qué estaría diciendo? La otra cuestión le estaría diciendo al capitalista 1 que está produciendo a un precio de 10, pues que se salga del mercado porque está produciendo con tiempo de trabajo socialmente innecesario, ¿no? ¿Por qué? Porque el trabajo, digamos, más eficiente produce el plato en 2 cuando el otro lo produce en 10. Entonces lo que está diciéndole es, ¿sabes qué? Capitalista 1, eres ineficiente, mejor dedícate a otra cosa porque si no estarías transfiriendo tu valor a la empresa más eficiente. Entonces, esto lo voy a dejar ahí más o menos, ya llevamos 20 minutos, espero que les haya quedado claro. Entonces, lo central aquí en Marx es esta idea de que el valor es una determinación social que tiene que ver con un nivel, si lo quieren ver en términos muy simplificados, una tecnología en términos sociales o un nivel técnico medio. Entonces, el nivel técnico medio, por ejemplo, en términos generales, hay un tiempo para realizar, por ejemplo, un martillo, ¿no? Entonces, un tiempo promedio. Y ese tiempo promedio va a ser el que determine el valor de la mercancía, ¿sí?
el desgaste de trabajo que se necesita para producir cierta mercancía, ¿no? El tiempo de trabajo para realizar una tortilla, el tiempo de trabajo socialmente necesario para realizar un pan, el tiempo de trabajo socialmente necesario para recolectar los aguacates, etc., etc., etc. Entonces, esas cosas estarían determinadas de manera social, ¿sí? Entonces eso es lo importante en el análisis de Marx. Y también es una cuestión interesante, ¿por qué? Porque no solamente social en términos de la técnica, sino social en términos de la aceptación del producto. Aquí se está considerando no solamente la producción, sino también la demanda, ¿sí? Entonces, obviamente una mercancía se produce para ser vendida, no tiene otro objetivo y ser vendida para liberar el plusvalor y que el capitalista obtenga la ganancia. ¿Por qué? Porque en el proceso productivo el capitalista produce sillas con valor incrementado por el trabajo impago, pero ese valor está contenido en las sillas y se libera hasta que se vende. Cuando se vende la silla y el capitalista recibe el dinero, entonces ahí ya está obteniendo que el producto de ese trabajo impago. Entonces, la idea es que las mercancías tienen que ser objetos útiles, si no, no son mercancía. Esa es una cosa fundamental. Y el capitalismo no va a producir cosas inútiles, ¿no? Entonces, siempre se está considerando que la mercancía que ellos estén produciendo tenga una cabida en el mercado. Y pensar en el mercado es estar pensando en la demanda. Entonces, este sistema de Marx es un sistema que considera todo, todo el sistema de manera completa. No solamente está viendo la parte de la producción, sino también está viendo la parte de la demanda. ¿Sí? Entonces, espero que haya quedado claro. Lo dejamos hasta aquí. Entonces, nada más para cerrar, estaríamos pensando que el valor, lo fundamental del valor es que el valor es una determinación social que tiene que ver con el conjunto de los capitalistas y el uso de la técnica o la forma de producir cierto producto a nivel medio en términos sociales. ¿Ok? Aquí le dejamos y le seguimos con otro video. Hasta luego.